En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Decíamos ayer que el acuerdo final con las FARC ni era acuerdo ni era final. No era acuerdo porque no estaban conformes las voluntades de uno y otro lado, según lo que nos han expresado. El señor Santos y sus delegados plenipotenciarios allá en La Habana nos han repetido una y otra vez que este era el punto final del conflicto, que quedaba terminado ese largo proceso de dificultades que tuvimos que afrontar durante 50 años y que se abría era una paz duradera, estable, sobre la base de una coincidencia fundamental en los grandes temas de la política. Nosotros decíamos que no. ¿Quién vino a resolver el conflicto? El conflicto lo vinieron a resolver una de las partes del conflicto, las FARC, que dijeron con toda claridad en los llanos del Yarí lo que nosotros estábamos sosteniendo una y otra vez y lo que nos permitió oponernos como nos opusimos a la aprobación por parte del pueblo colombiano de este acuerdo. Decíamos ayer que este era el triunfo militar de las FARC. Lo dicen ellas con estas palabras. En cuanto a que se trate de un proceso de inflexión histórica, dicen, entre las razones para sostenerlo, primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos, interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos. La cosa es clara, de una claridad absoluta. Esta es la victoria sobre lo que llaman ellos las clases dominantes y foráneas. Y entonces, a renglón seguido, dicen qué es lo que se sigue: la lucha de clases marxista, y lo dicen con esta claridad. No es ni la revolución por decreto ni tampoco la rendición. Con el acuerdo final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases. ¿Quedó claro? Esto no es fin del conflicto de nada. Este no es acuerdo para terminar un conflicto, sino para empezarlo, para empezar la lucha de clases en los términos que ellos han propuesto. Para eso hay que acudir a lo que siempre acudieron, que es a la guerra en el campo. Guerra en el campo para destruir la propiedad privada y para sentar las bases de una propiedad colectiva y familiar que suponga un orden de producción comunista de la tierra con los efectos que ya conocemos en otras partes. Lo dijeron, y lo dijeron de manera contundente. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agronegocios, se combinó la realización de un catastro rural durante los próximos 7 años que será una herramienta de suma importancia, no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente el latifundio ganadero. No cabe duda ninguna. De lo que se trata es de utilizar el acuerdo final como un instrumento para arruinar al propietario de la tierra, especialmente a lo que llaman el latifundista ganadero, y para instaurar la propiedad colectiva y familiar a la que el documento se refiere.
Y terminan diciendo: queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático. ¿Qué duda cabe entonces? Y rematan con una advertencia clarísima: no habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socioterritoriales ya existentes se le agregan las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia. De manera que no hay fin del conflicto, lo que hay es el comienzo de una lucha a través de la implementación por conseguir ¿qué? La ruina de la propiedad privada y el establecimiento de la propiedad colectiva que obedece a su concepción ideológica que conocemos suficientemente. Dijimos que ellos estaban encantados porque había terminado la guerra contra el narcotráfico, que es la manera de lucrarse, y que lo van a perennizar para convertir a Colombia en un narcoestado, en un narcopaís. Lo dijimos. ¿Qué dicen ellos? Incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. De manera, señores, que se acabó la lucha contra las drogas en el acuerdo final, se habría acabado y se habría acabado el derecho de los Estados Unidos para ayudarnos a combatir la droga, puesto que la droga se convierte en un uso permitido que solamente tendrá como contraparte el voluntario abandono por parte de las comunidades cocaleras de su actividad para cambiarlas por otra distinta, si les parece, si les da la gana, y no en caso contrario. Para eso, pues, era preciso ir al ataque a fondo de quienes se están lucrando realmente de ese negocio, que no son los campesinos. No, quienes están lucrando de ese negocio lo dicen dicen: los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. Prepárense, pues, bancos, si esto vuelve a entrar en vigencia, porque la lucha es contra ustedes. A propósito de hacer la lucha antidrogas, que no se va a hacer ni con bombardeos, ni con erradicaciones de cultivos, ni con extradiciones, ni con extinciones de dominios, sino con la lucha contra los banqueros, contra el circuito financiero. Dijimos que nunca habría reparación de las víctimas. Lo repetimos, ayer lo decíamos con el doctor Fernando Vargas Quemba, que una de las personas más conocedoras de este tema y que lleva más de 20 años luchando por las víctimas de las FARC. Pues miren lo que dijeron, que teníamos que buscar un sistema integral acordado. Descansa primero sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes, y segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de dar un cambio total a la reparación. Ya no es con la reparación individual y con el resarcimiento de los peligros causados, sino con las reparaciones colectivas, es decir, la solicitud del perdón, el cuento de una historia que será la historia oficial de Colombia, y asunto concluido. ¿Qué más dijimos? Un cambio en la doctrina militar es un cambio en el ejército para acabar con el ejército.
dijimos que lo que estaba haciendo la cúpula militar allá en La Habana, con el general Flores a la cabeza, era la entrega del ejército. Lo dijimos, ¿no? Y que el cambio de doctrina militar era el gran triunfo de las FARC. Nos han dicho que no, que mentira, sí que hay que defender al general Flores y que hay que defender a las fuerzas militares. ¿Qué dijeron las FARC? De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. El cambio de doctrina militar no es un cambio voluntario hecho por el general Mejía y el general Rodríguez, sino como consecuencia de las conversaciones de La Habana. Lo que decían, no hay que cortarle la cabeza a los militares, sino cambiar lo que los militares tienen en la cabeza para destruirlos. Esto pues sigue, y sigue a través de una organización comunista, de una organización económica gigantesca, que sea el principio de la concentración de toda la propiedad en un ente colectivo que se va a llamar E-Común. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de economías sociales del común, E-Común. E-Común, la que va a ser dueña, entre otras, de todas las emisoras de FM que se les van a regalar. Dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad. Han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el acuerdo final de solución política. Triunfamos, es lo que dicen desde el principio y lo que ahora repiten. Bueno, y entonces hay que hacer una verificación de los acuerdos y hay que impulsarlos y hay que implementarlos, porque en la implementación está la victoria. ¿Qué estructura se necesita para esa implementación? Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el gobierno nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Y ahí están los tres: el gobierno, las FARC y un representante de esos cuatro países mamertos, Noruega, Chile, Cuba o Venezuela. Seguramente será el representante del Cuba el que sea el que actúe como tercero en discordia, es decir, el que decida cómo se van a implementar los acuerdos. Política de género. Al doctor Ordóñez le dijeron que no había política de género, se lo dijo el doctor Santos y se lo dijo agresivamente. Todo el acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Y en el caso de las mujeres se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal, que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. Que no hay solución de género, que no hay política de género. Sobre la refrendación del acuerdo final, y aquí terminamos. Los actos de refrendación del acuerdo final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que pueda surtir el trámite y la aprobación de la ley de amnistía e indulto y de tratamientos penales especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las zonas veredales, etcétera, etcétera. Recordamos, para los actos de refrendación del acuerdo final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor. Todo lo contrario de lo que están diciendo ahora cuando sostienen que, habiéndole entregado a Suiza el acuerdo final, ya quedó perfeccionado el acuerdo y no hay nada más que discutir. ¿Quedó claro? De manera que este no es el fin, sino el comienzo, señores, de la lucha de clases. ¿Dónde ha habido una lucha de clases no violenta? Lenin
la decía, la proponía y la repetía. Stalin la llevó a sus últimas consecuencias y Lenin empezó a ejecutarla colgando de los árboles a los propietarios rurales, porque por algo se empieza. Esto, pues, fue lo que dijeron las FARC, esto es lo que les repetimos ahora, y ahí está entonces la explicación de estos acuerdos finales. ¿Esto es lo que se va a mejorar, a retocar? Estas son las cosas que tienen un pequeño aditivo, como lo ha propuesto el doctor Francisco Santos tan equivocadamente. No, esto no es manejable y no es discutible, y por eso el pueblo colombiano, que no quiere el comunismo, que no quiere la lucha de clases, que no quiere la violencia de verdad, le dijo no, rechazando el acuerdo final, que no era acuerdo ni era final, como lo hemos explicado. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos. Cuando escuche este coro también va a escuchar la voz de Pedro Mejía, un colombiano que todos los días se levanta muy temprano para salir de su casa a luchar por lo que quiere. Así como él, hay millones de colombianos que a diario se despiertan para ir detrás de sus propósitos, porque hay un grito que los impulsa y que dice: mi nombre es Pedro y yo sé que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.